Muy buenos días a todos. Estamos dando inicio al comité GSC correspondiente al 17 de septiembre de 2019, calendario económico con indicador de expectativas económicas en Alemania, conocido como la encuesta ZEW, mejorando desde menos 38 unidades hacia menos 22,5. Este indicador, si bien es cierto, parece haber repuntado. Estamos cerca de los mínimos, de todas maneras, registrados desde el año 2012, así que la mejora no es para hacer fiesta. Varios miembros del Banco Central Europeo realizarán declaraciones el día de hoy, entre los que se destacan el economista en jefe, el nuevo economista en jefe de la entidad. Y en los Estados Unidos acaba de ser publicada la cifra de producción industrial correspondiente al mes de agosto, muy buen indicador, crecimiento del 0,6% frente a una expectativa del 0,2%. Es decir, hoy que comienza la reunión de la Reserva Federal y mañana que tendremos la decisión, pues creo que lo más agresivo que puede hacer la Reserva Federal en este caso sería un recorte de 25 puntos básicos. El mercado está empezando a considerar una posibilidad seria de que el día de mañana no anuncien ningún tipo de flexibilización monetaria, con una probabilidad entre un 34 y un 40%, dependiendo del medio que ustedes cojan como fuente de información. Con respecto a América Latina, tenemos cifras de Colombia de la producción industrial correspondiente al mes de julio, del anterior mes, en mayo, una contracción del 0,2% en términos mensuales, y cerraríamos con indicadores de balanza comercial o de comercio exterior de Japón, donde el mercado espera que ese déficit de la balanza comercial aumente levemente, que las exportaciones caigan 10% y las importaciones casi el 11%, así que lo esperado frente a Japón no es muy positivo. Hoy mercados accionarios están mostrando algo de descensos adicionales, luego de que ayer hubo una jornada un poco difícil, compleja de gestionar, factor riesgo primó y afectó a la mayoría de sectores, menos obviamente, como era de esperarse, el sector petrolero que se valorizó más del 4% en los Estados Unidos. Con respecto a hoy, estamos observando indicadores de futuros en los Estados Unidos cayendo el 0,15%, muy moderado. Interesante hoy cómo sucedió un desplome en el mercado chino, 1,7% en Shanghai, porque como habíamos visto ayer, unos débiles datos de crecimiento económico, o por lo menos desde el punto de vista industrial, ventas minoristas e inversión en activos fijos, se esperaba que hoy fuera refrendado con un estímulo monetario. No fue así, por eso Hong Kong, Shanghai, Shenzhen, todos los mercados accionarios cayeron de manera importante. Frente al tema de comercio, ayer el presidente Trump tuiteaba que había alcanzado algunos preacuerdos ya con Japón, no va a levantar o no va a implementar aranceles ni cuotas a los vehículos japoneses, y Japón se comprometía a ir abriendo su mercado agrícola, aunque por ahora el arroz queda exento. Así que hoy tenemos una jornada también un poco difícil, con leves visos negativos al arranque de la misma. En el mercado de monedas estamos registrando el día de hoy un fortalecimiento del dólar, más por factores de riesgo que por cualquier otra cosa. Ayer el dólar estaba abriendo un poco débil, sobre todo se esperaba que para las economías que exportan petróleo hubiera sido una buena jornada, pero primaron más los factores de riesgo. El peso colombiano, como veremos más adelante, no descendió, como estaban marcando en las primeras transacciones de la jornada, así que hay un tema de percepción al riesgo con respecto a este tema de los ataques a la infraestructura petrolera de Arabia Saudita y un posible escalamiento en un conflicto un poco más amplio, el que involucraría eventualmente Estados Unidos, Irán, Arabia Saudita y cualquier otro país que esté de alguna manera con intereses en esta región. Entonces esto es lo que ha alejado un poco a los inversionistas de apuestas un poco más agresivas y los está haciendo buscar el tema del dólar, aunque no es de una manera pues muy significativa esta valorización. Con respecto entonces a monedas, hoy tenemos ganancias en dólar, ganancias en el euro, y frente a la libra esterlina estabilidad. Hoy nuevamente el primer ministro está mostrando las justificaciones para esa suspensión. Una nueva corte en el Reino Unido está realizando un análisis sobre la legalidad de la misma o no. Y con respecto al tema petrolero, hoy si bien es cierto, estamos observando descensos del entre el 1 y 1,5%, dependiendo si estamos viendo el WTI o el Brent. La verdad es que frente al nivel que teníamos el día de ayer durante el comité, el precio del petróleo está más alto. Ayer lo que se tenía como información suministrada en apariencia por fuentes oficiales de Arabia Saudita es que ya habían recuperado la mitad de la producción que habían perdido durante el fin de semana. Esto al parecer ya fue desestimado durante la jornada de ayer, y por eso ayer el precio del petróleo, que había avanzado 10%, terminó con una ganancia casi del 15%.
Las versiones que se tenían en horas de la tarde es que solo se va a recuperar cerca de un tercio de la producción al cabo de un mes, y Citigroup estaba pues mencionando que eventualmente el 100% de la producción solo podría estarse eh, recuperando hacia el cierre de este año, así que habrá un importante faltante de crudo, y por eso pues veíamos la liberación de reservas estratégicas en caso de que fuera necesario por parte de Estados Unidos, Reino Unido, y hoy se está uniendo Japón a esta iniciativa. Con respecto a esa dinámica de ayer, ese 15% del precio del petróleo de avance es la mayor que se tiene registro desde la época de la crisis 2008-2009 en términos de ganancias para una sola jornada. Ni siquiera el periodo del año 2016, donde tuvimos avances del 10%, fue comparable. Hoy, descenso, como mencionamos, si bien es cierto parece alto, no lo es desde el punto de vista de cómo estábamos negociando la semana pasada. Precio del WTI 68, del Brent 68 y del WTI $62. Obviamente aquí hay una gran prima por el factor riesgo que tenemos de corto plazo, y si bien es cierto Arabia Saudita pueda reemplazar o compensar rápidamente esta producción faltante, obviamente va a quedar la sensación o la percepción de riesgo en el mercado que cualquier nuevo ataque puede generar faltantes en el mercado petrolero, y eventualmente tengamos entonces de aquí en adelante algún tipo de prima, mientras pues vemos cómo se negocian las posiciones entre Estados Unidos e Irán. Recuerden que ayer Estados Unidos no culpaba a los rebeldes yemeníes, quienes se habían adjudicado el atentado, diciendo que ellos habían estado analizando y que esto no venía desde ese lado de la frontera al ataque, sino venía más bien desde el norte, eventualmente de algunas bases de Irak que pueden estar siendo de alguna manera influidas por la Guardia Revolucionaria iraní, pero también se mencionaba que no se puede descartar algún ataque directo desde Irán hacia esas instalaciones saudíes. Irán, por supuesto, ayer desestimaba cualquier tipo de involucramiento en este ataque, pero el mundo pues está muy a la expectativa de lo que pueda ocurrir de aquí en adelante. Estados Unidos decía que ellos están preparados para actuar dependiendo de lo que diga su aliado en la región, Arabia Saudita. Y con respecto al mercado de renta fija, estamos viendo que por motivos obviamente de esa aversión al riesgo hay algo de descensos en las tasas de descuento. No son descensos muy grandes, hoy son solamente un básico máximo, dos básicos en lo que vemos en algunos mercados. En general, pues el mayor impacto ha sido de algún tipo de fortalecimiento en el dólar, pero todavía no se ha transmitido de manera plena a la dinámica del mercado de renta fija. Hoy ha venido ocurriendo algo inusual en los Estados Unidos y tiene que ver con la tasa repo. Esa tasa el día de ayer alcanzaba para algunas fuentes de información niveles del 10%, que no tiene ningún sentido si tengo una tasa de interés entre el 2 y 2.25. Decían que se debía a un tema de pago de impuestos de las empresas que había drenado la liquidez del mercado y que había hecho que incluso varios money market, fondos de money market o del mercado monetario registraran salidas de hasta 20 billones de dólares. Entonces decía el mercado básicamente que había una estrechez de liquidez de corto plazo y que eventualmente hoy la Fed podría tomar algún tipo de decisión para irrigar liquidez y que esa tasa repo descendiera nuevamente a ese rango entre el 2 y 2.25. Pero pues obviamente había algo de incomodidad en el mercado durante las últimas horas. Eso es todo por el momento, los dejamos con Daniela, Raúl y Jairo Alonso en lo que tiene que ver con los activos colombianos. Gracias, Daniel. Para hoy, el DANE publicará el dato de índice de producción industrial a las 2 de la tarde. Y además también se reanudó el paso de la vía al llano con la apertura gradual para el tránsito de vehículos de carga. Aún no está permitido el paso de vehículos de pasajeros hasta el próximo miércoles que se determine si se abre el paso. Los dejamos con Raúl con el informe del mercado accionario. Entonces, Daniela, por el lado del mercado accionario local, el índice Colcap en la jornada del día de ayer se vio valorizado, contrario al comportamiento de los demás índices en el mundo. Esto principalmente favorecido teniendo en cuenta las importantes recuperaciones de los precios del crudo, como Daniel lo mencionaba anteriormente, todos estos recortes de los suministros a la producción de Arabia Saudí generan importantes valorizaciones sobre los precios del crudo, los cuales llegaron a valorizarse más de un 15% en la jornada del día de ayer, donde también esto podría ver favorecido
tanto el crecimiento de la economía local como el mercado accionario, donde finalmente tocamos los 1.600 puntos y según diferentes expertos en la materia, esto significaría ingresos fiscales al país adicionales de 1.2 billones de pesos. Por el lado de volúmenes negociados, se negociaron 207 mil millones de pesos, son volúmenes relativamente altos en comparación al promedio del 2018, 145 mil millones de pesos, donde la acción más negociada fue Ecopetrol con 78 mil millones de pesos, la acción más valorizada fue Mineros con un 4,5%, ya al parecer se da como un hecho su entrada al índice Colcap, según la función de liquidez, está cada vez ganando más favoritismo y se ve cada vez más rezagada la acción de ETB y la más desvalorizada fue Avianca. El día de hoy esperamos que esto se siga valorizando, principalmente cabe recordar o mencionar que el gobierno estaría en búsqueda de una banca de inversión para realizar la venta de acciones de ISA, la cual se realizaría por medio de una invitación directa a 26 firmas, lo cual ha generado que esto se aproxime a un máximo histórico. Por el lado de nuestras recomendaciones, las recomendaciones de la jornada del día de ayer mantuvieron un buen comportamiento, destacar principalmente que tanto Bancolombia como Grupo Argos siguen liderando su buen comportamiento y a ese se le suma Ecopetrol, la cual tuvo una valorización del 3,5% el día de ayer. Sin embargo, el sector cementero sigue siendo el más débil por las recomendaciones, tanto Cemex como Grupo Argos mantienen un débil comportamiento, sin embargo seguimos manteniendo el punto de vista fundamental en una perspectiva positiva sobre el sector. Cabe recordar que en el mes de agosto vimos crecimiento de 2 dígitos por el lado de los volúmenes de cemento gris locales. Por la otra noticia, según Moody's, América Latina está menos expuesta a la aceleración del comercio global. Como tal, Moody's considera que se está menos abierto al comercio que otras regiones, donde Bolivia, México y Paraguay son particularmente los países más vulnerables. A su vez, por el lado de Chile y Perú, están más expuestos a una menor demanda de China. A su vez, por el lado de México, un menor crecimiento por Estados Unidos afectaría en mayor parte a México, donde según Moody's las perspectivas de crecimiento siguen siendo moderadas y están disminuyendo. Por el lado de Paraguay, es probable que el impacto crediticio sea limitado gracias a un crecimiento relativamente resiliente y a una vulnerabilidad externa limitada. A su vez, finalizó que una disminución de la demanda de exportaciones chinas afectará negativamente a las cuentas externas de los mayores de los países de la región. Sin embargo, también Moody's menciona que Colombia es de los países menos expuestos de la región a la aceleración del comercio global. A su vez, por el lado de ISA, tuvimos una noticia que su filial ISA Intercolombia, este es un proyecto de una subestación en San Antonio de 230.000 voltios y líneas de transmisión asociadas en el departamento de Boyacá, entró en operación, lo cual significaría a la compañía ingresos adicionales de alrededor de unos 7.000 dólares. 7 millones de dólares, qué pena. A su vez, siguen las buenas noticias para el sector financiero local. Según la Superfinanciera, la cartera vencida registró el segundo mes consecutivo en capa caída. En el mes de junio se mostró un decrecimiento del 2,06%, ahora se mostró un decrecimiento del 3,12%. Esto como tal podría seguir dinamizando cada vez más el crecimiento de la cartera y impulsar a tanto a Bancolombia como a la vivienda a registrar nuevos máximos históricos. Desde el punto de vista técnico tenemos la acción de Ecopetrol, la cual, teniendo en cuenta las buenas noticias del sector petrolero en la jornada del día de ayer, recuperó los 3.000 pesos. El día de hoy se sigue valorizando, principalmente cabe recordar la caída de la producción de crudo
iraní. A su vez consideramos que a la especie podría seguir favoreciendo. En Ecopetrol tenemos dos efectos positivos, es decir, como tal podemos ver una valorización de los precios del crudo y también la debilidad del peso colombiano daría cada vez una mejor dinámica a los resultados para el tercer trimestre del año. Cabe recordar que el peso colombiano se sigue debilitando principalmente ante los temores de una desaceleración económica mundial, lo cual son como tal dos efectos positivos para Ecopetrol. Y finalmente tenemos ISA, donde teniendo en cuenta toda esa noticia de que el gobierno estaría adelantando los trámites para contratar una banca de inversión, el cual sería de las 26 mejores firmas en Colombia. Esto generó que la especie se aproximara a los máximos históricos. Tuvimos un cierre de 20.100 pesos con una valoración del 4,1%. Consideramos que ante esa expectativa, que cabe recordar que es de los activos más atractivos y si no es el más rentable de todo el país, y consideramos que fácilmente la especie podría seguir registrando nuevos máximos históricos, ya que el gobierno, en caso de que realice la venta, la realiza al mayor precio posible. Cabe recordar que ISA es la transportadora de energía eléctrica más grande que tiene Latinoamérica prácticamente. Esto fue todo desde el punto de vista accionario. A su vez, por otra noticia, una noticia por el lado del dólar, los futuros de TRM en la jornada del día de ayer registraron el segundo volumen más alto de negociación de la historia. Cabe recordar que el volumen más alto fue un volumen de más de unos 9 billones de pesos. Esto se dio principalmente a unos vencimientos de los contratos en noviembre del 2018. Este importante volumen de la jornada del día de ayer de 5,42 billones de pesos. Según diferentes operadores del mercado, se estaría hablando de una monetización como tal de la operación de Grupo Éxito, y esto como tal generó principalmente estos altos volúmenes. Esto fue todo, tanto el mercado accionario. Los dejamos con dólar con Daniel. Muchas gracias, Raúl. Ayer el dólar negoció, a pesar de que en los futuros fue un volumen récord, en el spot solo 732 millones de dólares, un cierre de 3.363. Como mencionábamos ayer, el dólar comenzó a la baja, comenzamos en niveles del 3.350, pero niveles de percepción de riesgo impidieron que pudiéramos ver reflejada la ganancia del precio del petróleo en el caso colombiano. Con respecto al día de hoy, como ustedes bien lo están viendo, el dólar se metió nuevamente en esa banda. Entonces ahora el siguiente objetivo estaría hacia el 3.400. Nos olvidamos por ahora del 3.320. No fue suficiente toda esta información para confirmar la ruptura. Ayer veíamos con un poco de escepticismo el impacto tan moderado que estaba registrando esa alza del 10% de los precios del petróleo, y efectivamente durante toda la jornada nos demostró que pues el ambiente no estaba inclinado, no era propicio para registrar ese fortalecimiento del peso colombiano ni de ninguna moneda de América Latina. Hoy estamos viendo fortalecimiento generalizado del dólar, nuevamente por esta sensación de riesgo que puede generar el conflicto entre Arabia Saudita, Irán y que puedan ser involucrados países terceros como Estados Unidos, Rusia, etcétera, etcétera. Así que vemos en este momento que el día de hoy, reiteramos, objetivo de corto plazo podría estarse al alza, con esa banda alta de los 3.400 para las próximas negociaciones. Eso es todo por ahora. Los dejamos con Daniela y Jairo Alonso en Renta Fija. Gracias, Daniel. Les recordamos nuevamente nuestra recomendación para títulos de deuda corporativa para plazos menores a un año. Favorecemos títulos IPC. Y para plazos entre 1 y 3 años, títulos con cupón fijo con opción de diversificación en títulos IPC. Para largo plazo nos mantenemos neutrales. Por el lado de las tasas de negociación, seguimos viendo desvalorizaciones en los títulos de deuda pública, sobre todo en los títulos TSUR, con desvalorizaciones cerca a los 14 puntos básicos. Siguen las valorizaciones en títulos IPC en todos los plazos, y los títulos IBR empiezan a ver pequeñas valorizaciones. En la jornada anterior, tanto los test con vencimiento 2024 como los test
2028 presentaron valorizaciones y cerraron en 5.119 y 5.83 respectivamente. La curva de TC en pesos se valorizó 3.54 puntos básicos en promedio, mientras que los textos terminados en UR presentaron valorizaciones de 1.61 básicos. En general, la pendiente de la curva se contrajo 2 puntos básicos. En deuda corporativa se operaron alrededor de 45.500 millones a través del sistema transaccional y 734.000 millones por el registro. Lo más transado fue IPC con vencimiento 2020, seguido de tasa fija con vencimiento a 2022. Por otra parte, en la Asamblea de Promigas aprueban la emisión de bonos por 400 millones de dólares en el mercado internacional. Eso es todo por el día de hoy. Los esperamos mañana en nuestro nuevo comité. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Buen día.